Buenos días, amada Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Unidos en oración, día 693. El texto bíblico que vamos a utilizar está en Eclesiastés 5:19. Dice así: además, a quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes, pues esto es don de Dios. Es un excelente versículo, ¿verdad? Que nos ayuda a tener confianza y esperanza. Pero el tema que vamos a ver ahora es la crisis de la fe. Parecería una contradicción, pero esto es una realidad que vive el Ecuador, vive usted, vivo yo, vive el mundo, en especial en esta situación tan dolorosa que ni bien la pandemia se ha terminado, estamos en un enorme riesgo de una tercera guerra mundial y más aún un riesgo de una conflagración nuclear. Permítame orar para que Dios use este tiempo para que el Señor se glorifique con la revelación de su palabra. Padre querido, con todo el corazón, pongo delante de ti este tiempo. Usa, Señor. Permite que tu Espíritu Santo nos hable. Purifica mis labios. Limpia mi pecado. Pero usa, Señor, este mensaje y que este mensaje pueda movilizarse en todo el Ecuador, en todo el mundo, para que podamos saber cómo enfrentar cuando hay una crisis de fe. Pongo delante de ti este tiempo, Señor. Úsale para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos viendo en su pantalla el fondo que estoy utilizando. Es el rótulo que está en la parte frontal del edificio del templo de la iglesia El Batán. La nueva historia del Ecuador se escribe de rodillas. Segunda de Crónica 7:14. Es la única manera de rodillas delante del Señor para que tenga misericordia de nuestra querida nación, el Ecuador. El tema que vamos a ver es la crisis de fe, basándonos en Marcos 5 del 21 al 43. Una pregunta que usted y yo nos hemos hecho es: ¿cuándo se pierde la fe? Y daríamos varias respuestas. Se pierde la fe cuando el dolor por una herida en el alma permanece mucho tiempo. El rechazo, el abandono, la humillación, la traición, la injusticia. 2. Cuando una enfermedad incurable permanece mucho tiempo. El cáncer, el SIDA, el lupus, ébola, Alzheimer, la demencia. Se pierde la fe en circunstancias de esta naturaleza. ¿Cuándo también se puede perder la fe? Cuando sistemas injustos se mantienen mucho tiempo. Gobiernos totalitarios, gobiernos dictatoriales, narcodelictivos, que hay muchos, discriminación por el color de la piel o religión. Se pierde la fe. Se pierde la fe igualmente cuando hay extrema pobreza. Y esta extrema pobreza permanece mucho tiempo. Personas que ganan o tienen ingresos menor de $1.9 de ingreso diario por desastres naturales, por conflictos armados, por corrupción gubernamental. También hay cuando
Los efectos de una guerra cruel persisten en el tiempo. La historia registra que la guerra del opio entre China, Inglaterra y Francia murieron 45 millones de personas y el efecto todavía se vive. En medio de esta triste realidad de la historia humana, parecería que el desastre nunca va a terminar y la fe en Dios siempre estará o entrará en crisis. ¿Cómo reaccionaríamos si es que hay una tercera guerra mundial y se utilice para ello bombas atómicas? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Cómo reaccionaríamos como iglesia frente a una situación así? Pero el libro de Lucas, el capítulo 18, los versículos del 7 al 8, dice lo siguiente. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia, sin demora. No obstante, dice el texto, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? En medio de esto, alguien tiene que clamar día y noche, y Dios sí hará justicia. Y eso es lo que está haciendo la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, clamando a Dios cada día para que el Señor haga justicia. Pero el diseño de Dios para el ser humano es tripartito, pero unitario. Es decir, se distingue tres aspectos en una sola unidad. El ser humano es una unidad y la estructura en su diseño original es que tiene el ser humano espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. Esto lo indica claramente el texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, los versículos de 23 al 24. Dice así el texto: que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Oh, qué precioso verso, ¿verdad? El creyente, por lo tanto, debe tener la convicción, debe tener la fe que el Dios de paz, el Dios mismo, me va a santificar por completo, sin ninguna limitación, hasta cubrir todo. Su mano conservará todo mi ser como creyente, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, en forma irreprochable, irreprensible para la venida de Cristo. Dios es fiel. Dios lo hará. No puede negarse a sí mismo. Y cuando hablamos de sanidad y sanidad en el ser humano, siempre se buscará su perfecto equilibrio en una hermosa combinación de espíritu, alma y cuerpo. Pero como estamos en la vida del cuerpo y por causa del virus del pecado, en los tiempos actuales, el orden de la estructura del ser ha cambiado. De espíritu, alma y cuerpo a cuerpo, alma y espíritu. Siempre nos preocupa más el cuerpo, luego el alma, luego el espíritu. Por esta razón, la crisis de fe es mucho más complicada. Analicemos el texto bíblico y rescatemos algunos principios de esta narración. El primero de ellos es venciendo la crisis de fe en el área del manejo del tiempo. El texto, capítulo 5, los versículos 21 al 24 de Marcos dice: Jesús llegó en la barca al otro lado del lago
y se quedó en la orilla porque mucha gente se juntó a su alrededor. En ese momento llegó un hombre llamado Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga. Cuando Jairo vio a Jesús, se inclinó hasta el suelo y le rogó: mi hijita está a punto de morir. Por favor, venga usted a mi casa y ponga sus manos sobre ella para que se sane y pueda vivir. Jesús se fue con Jairo. Mucha gente se juntó alrededor de Jesús y lo acompañó. Querida iglesia, Jairo representa a un ser humano como usted o como yo, que frente a la enfermedad del cuerpo de una hija, entramos en desesperación, quedamos inutilizados y buscamos una salida sobrenatural. Jairo se encontró con Jesús. Y aquí hay un principio que debemos aprender. Jesús es el único que puede manejar leyes espirituales, leyes sobrenaturales, que son superiores a las leyes naturales, como es una enfermedad grave. Solo Jesús puede hacer eso. No hay ningún pastor, ningún ser humano que lo pueda hacer. Solo Jesús. Eso es importante. Pero en el tiempo de Jairo, Jesús estaba presente. En el tiempo actual, también, pero en el corazón del creyente. Analicemos esto con detenimiento. Jairo tenía la certeza que Jesús podía liberarle de la sentencia de muerte que estaba sobre su hija. Lo mismo que ahora, que usted y yo debemos tener la certeza de que solo Jesús puede liberar la enfermedad a una persona cercana a nuestra familia que esté enferma. La crisis de fe de Jairo es similar a la nuestra. Y la parte crítica era: ¿cómo manejamos el tiempo cuando hay una severa crisis? En esa época no había aviones, ni helicópteros, ni vehículos motorizados, pero Jairo sí sabía que quería llevarle a Jesús lo más rápidamente posible. Pero había un problema en ese tiempo, y era la multitud, que para Jairo todo esa multitud era un perfecto estorbo. ¿Cuáles son las preguntas que surgen de la crisis de fe? El tiempo no es absoluto. El tiempo es relativo. Lo que es rápido para unos es lento para otros. ¿Cómo podemos hacer que el tiempo se detenga cuando usted y yo entramos en una crisis severa? ¿Cómo hacer que los estorbos alrededor de lo que queremos pedirle al Señor Jesús que nos ayude, todos estos problemas desaparezcan? Jairo, la multitud de él quería que desaparezcan. ¿Por qué Jesús, seguramente pensó Jairo, no dio la orden directa que su hija sea sanada, como lo hizo en otras ocasiones? Jairo se preguntaba: ¿por qué la gente no comprende mi problema y ayudan para que se resuelva? Como igual sucede en estos tiempos. ¿Por qué la gente no comprende mi problema? Podemos decir hoy. ¿Por qué las soluciones a los problemas no es instantáneo? Por lo tanto, una cosa es el tiempo de Dios, el kairos, otra cosa es el tiempo nuestro. Y el primer punto cuando enfrentamos una situación adversa es entender eso, que nuestro tiempo es uno, el tiempo de Dios es otro. La segunda característica de la narración muestra lo que también el segundo punto que debemos nosotros vencer, lo que es urgente y lo que es importante. El texto de Marcos 5, del 25 al 34 dice:
Entre la gente iba una mujer que había estado enferma durante 12 años. Perdía mucha sangre y había gastado en médicos todo el dinero que tenía. Pero ellos no habían podido curarla. Al contrario, le habían hecho sufrir mucho. Y cada día se ponía más enferma. La mujer había oído hablar de Jesús y pensaba, si tan solo pudiera tocar su ropa, quedaría sana. Por eso cuando la mujer vio a Jesús, se abrió paso entre la gente. Se le acercó por detrás, le tocó la ropa. Inmediatamente la mujer dejó de sangrar y supo que ya estaba sana. Jesús se dio cuenta de que había salido poder de él. Entonces miró a la gente y preguntó, ¿quién me tocó la ropa? Sus discípulos le respondieron, mira cómo se amontona la gente sobre ti y todavía preguntas quién te tocó la ropa. Pero Jesús miraba y miraba a la gente para descubrir quién le había tocado. La mujer, sabiendo lo que le había pasado, fue y se arrodilló delante de él. Y temblando de miedo le dijo toda la verdad. Jesús le dijo, hija, has sido sanada porque confiaste en Dios. Vete tranquila. Aquí hay una situación interesante. Para Jairo era urgente llegar a tiempo a su casa para que su hija sea sanada y no muera. Para Jesús era importante mostrar que Cristo es el sanador y es el único que lo puede hacer. Para Jesús, la situación del tiempo de Dios ya estaba definido, pero para Jairo no. Jairo tenía que pasar la crisis de fe, no su hija, ya que ella estaba moribunda. En medio de esta situación se presenta una mujer con un cuadro terrible, hemorragia abundante, 12 años de enfermedad. Había gastado todo su dinero en médicos sin ningún resultado positivo. La pérdida de glóbulos rojos por la hemorragia era muy superior a la producción de los mismos. Siempre estaba cansada, ahogándose, pálida. Su hemorragia le hizo perder mucha cantidad de hierro, lo que impedía que su médula espinal produzca glóbulos rojos. El sufrimiento de su enfermedad era constante. Para la cultura de ese entonces, su flujo de sangre le declaraba impura de manera constante, repudiada por su cuerpo enfermo y su alma herida, sin dinero y sin esperanza. No había solución humana, solo un milagro podía detenerle su sangrado. Esta mujer enfrentó su propia crisis de fe. Había oído hablar de Jesús. Tenía que enfrentar a la multitud que rodeaba a Jesús. Si se enteraban de su enfermedad de flujo de sangre, estaba sujeta a escarnio, a vergüenza por ser impura, según la costumbre de ese entonces. Tenía que arriesgarse, tenía que abrirse paso, tenía que perder el miedo y tocar el manto de Jesús. Y el hacerlo sería sana completamente de su vieja enfermedad. Venciendo su propio miedo, lo hizo y sintió que fue sanada de manera inmediata. En medio de esa situación, tratemos de imaginarnos los hechos. Jesús detuvo su marcha. Preguntó, ¿quién me tocó? Y al pobre Jairo se le pararon los pelos. Su adrenalina se le subió al máximo. La marcha se detuvo. Jesús miró a su alrededor. Quería descubrir quién le tocó. La tensión arterial en ese momento
le subió al máximo a la mujer que tenía problemas de sangre y su sanidad permitió que reaccione así. Su tensión arterial de la mujer subió, su estrés creció, su cuerpo estaba listo para enfrentar cualquier emergencia. La mujer se arrodilló delante de Jesús e hizo público toda la historia dolorosa de su pasado y cómo fue sanada milagrosamente. Veamos el cuadro. Su rostro ya no era pálido, tenía color en sus mejillas. Había salud de su alma, como también de su cuerpo. No le importaba el público, solo quería ser agradecida con Jesús, que le quitó el sufrimiento de 12 años de duración. Frente a todo eso, Jesús le dice: hija, has sanado porque confiaste en Dios. Vete tranquila. Querida iglesia, la mejor manera de vencer la crisis de fe es arriesgándose, venciendo nuestro propio miedo. La mujer alcanzó paz, tranquilidad. Fue sanado su cuerpo, su alma, su espíritu, todo su ser. Noten lo que es la sanidad integral. El pobre Jairo, mientras tanto, entró en su mayor crisis de fe. Veamos otro punto que tenemos que enfrentar cuando hay crisis de fe, cuando la confianza en Dios supera la razón. Dice el texto de Marcos 5, del 35 al 43. Jesús no había terminado de hablar cuando llegaron unas personas desde la casa de Jairo y le dijeron: su hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús no hizo caso de lo que ellos dijeron, sino que le dijo a Jairo: no tengas miedo, solamente confía. Y solo permitió que le acompañaran Pedro y los dos hermanos Santiago y Juan. Cuando llegaron a la casa de Jairo, vieron que la gente lloraba, gritaba y hacía mucho alboroto. Entonces Jesús entró en la casa y le dijo: ¿por qué lloran y hacen tanto escándalo? La niña no está muerta, solo está dormida. La gente se burló de Jesús. Entonces él hizo que todos salieran de ahí. Luego entró en el cuarto donde estaba la niña, junto con el padre y la madre de ella, y 3 de sus discípulos. Tomó de la mano a la niña y le dijo en idioma arameo: Talita cum. Esto quiere decir: niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó en ese mismo instante y comenzó a caminar. Cuando la gente la vio, se quedó muy asombrada, porque Jesús ordenó que no le contaran a nadie lo que había pasado, y después mandó que le dieran de comer. Jairo escuchó que su hija había muerto. ¿Puede usted imaginarse lo que pensó Jairo en ese momento? Seguramente dijo: ¿por qué la mujer con flujo de sangre tenía que aparecerse en ese preciso instante? ¿Por qué no le llevé lo más rápido a Jesús? Yo soy culpable de la muerte de mi hija. ¿Sabe, querida iglesia? Cuando viene crisis y a veces la muerte aparece, un riesgo enorme es que se empiezan a culpar los miembros de la familia. La confianza de Jairo en Cristo tenía que superar su razonamiento frente a la noticia recibida. Llegó a la casa. Todos estaban tristes, estaban gritando. Su esposa, o la esposa de Jairo, llorando en medio de todo el alboroto. Jesús les dice: la niña no está muerta, solo está dormida. Esto hizo que la gente se burle de Jesús. Jesús tomó la autoridad que le correspondía y pidió que todos salgan.
y entró al cuarto donde estaba la niña. Jesús, sus padres y tres de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Quiero pedirle que ponga atención a lo que voy a decir. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida está en el poder de la lengua, y el que le ama comerá de su fruto. Escuche eso, la muerte y la vida está en el poder de la lengua, y el que le ama comerá de su fruto. Y Jesús en arameo dio la orden a la niña de 12 años. Talita Kumi, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Comenzó a caminar y le mandó que le dieran de comer. ¿Qué cree que usted pasaba ahora en la mente de Jairo? Todo su ser, espíritu, alma y cuerpo quedaron en paz. Superó su crisis de fe y la confianza en Dios le permitió superar la razón bajo la noticia recibida de que su hija había muerto. Y se convenció de que solo Jesús puede sanar el cuerpo, el alma y el espíritu. Querida iglesia, tenemos que revisar estos textos bíblicos. Y recuerden esto, que una cosa es que yo me aprenda de memoria unos versos bíblicos, y eso es bueno, y otra cosa muy diferente que lo ponga en práctica. ¿Sí? Bajo el texto de Tesalonicenses, que leímos, que el Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo, conserve todo su ser, espíritu y alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él es fiel, lo hará. ¿Ha experimentado estos versículos en su vida? Trata de contestar sí, no, ¿por qué? Y en base al mismo texto, en estos tiempos en que vivimos, usted está listo para la venida de el Señor Jesucristo. Si no, explique. En el texto que analizamos sobre lo que le pasó a Jairo, ¿cómo podría usted explicar la crisis de fe que usted ha vivido y que ha enfrentado y qué resultados ha obtenido? De la misma manera del texto analizado, ¿no? Si usted ha pasado enfermedades similares, sabiendo que Jesús está en su corazón, escuche bien, querido amigo, querida amiga de la Alianza, de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera. Escuche bien, sabiendo que Jesús está en su corazón, y mejor dicho, usted está en el corazón de Jesús. Ore con poder para que sea sanado, venciendo el miedo, el temor y entendiendo que el tiempo es de Dios. ¿Por qué no escribe la oración? ¿Confía usted en Cristo? Hágalo, hágalo. De igual manera, si hay enfermedad en una persona que usted conoce, ¿por qué no escribe una oración para que sea sanada? En el poder del Espíritu Santo. Y recuerde, solo Jesús sana. Debemos vencer la crisis de fe. Tengamos un momento de oración. Padre querido, con todo el corazón te pedimos, dado este texto, Señor, y la crisis en que estamos viviendo por la pandemia, la crisis que estamos viviendo por los rumores de guerra, ayúdanos a entender que el tiempo que debemos manejar no es el nuestro, el tiempo es tuyo. Tú tienes, oh Dios, el Kairos, la manera como irrumpes en nuestros tiempos y obras de manera sobrenatural. Ayúdanos a perder el miedo y tomar decisiones y avanzar. Ayúdanos a entender lo que es urgente y lo que es importante. Ayúdanos, oh Señor,
a llegar a poner en práctica que la confianza en ti debe superar la razón. Danos entendimiento de tu voluntad, Señor. Danos entendimiento de tu voluntad. Pero también te pedimos que tú permitas, oh Dios, que elevemos una oración por la Junta Directiva Mundial de la Alianza, por su presidente, por sus miembros. Oramos por todos los misioneros que están ubicados en diferentes lugares del mundo. Oramos por las familias del Ecuador que pueden mantenerse en unidad y tengan un encuentro cercano con el Señor Jesucristo. Oramos, oh Señor, para que los sistemas de seguridad que se están desplegando en las ciudades del país para hacer frente a los sicariatos, que tengan éxito. Cúbreles tú a la policía y al ejército, Señor. Padre, por las personas que tienen trastornos de ansiedad y depresión, y que tú, Jesús, los sanes en el nombre de Jesús. Y oramos, oh Dios, por la gente que está huyendo de la guerra en Ucrania y en Rusia. En el nombre de Jesús, pon paz, que los dirigentes sepan manejar la realidad y eviten desangrarse más a los pueblos. Espíritu Santo, toma este texto y que cada miembro de la iglesia lo ejecute con el poder del Espíritu Santo para la gloria de tu nombre. Gracias de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un abrazo.